Buenos días Juárez. Eso, doctor. Días, ¿cómo Aprendemos con usted. Muy bien. Qué bárbaro. Muy bien, excelente. Así como ustedes. Eso, bonito. Esa es la actitud. Oigan, y hay un tema muy interesante, ahorita picamos un poquito la salsa al inicio del programa, que a mí me llamó mucho la atención y que pues lo hemos estado platicando el doctor Arturo Trejo y yo, sobre esta situación que se da de un empleado de Google que viene siendo un ingeniero, me parece, ¿no? En informática, Sí. que es un programador que estaba trabajando precisamente en una inteligencia artificial, es decir, uno de estos aparatos que pues lo están constantemente programando a través de software especiales para que tenga interacción con el ser humano. Pues cuántas veces hemos visto a Siri, hemos visto a Alexa, hemos visto un montón de estos personajes que incluso hasta son pintorescos y empiezan a figurar ahí mediáticamente porque son hasta cierto punto graciosos. Pero este ingeniero en informática hace una fuerte declaración real donde él asegura que la inteligencia artificial empieza a interactuar de manera ya más humana, ya no con los algoritmos o con el software como fue programado. Es decir, él empieza a asegurar o empieza a decir que supuestamente la máquina empieza a tener sentimientos o empieza a expresar sentimientos, cosa que pues es imposible prácticamente. ¿Qué pasa, doctor, con este ingeniero? Pues de repente el ingeniero, después de tener mucho tiempo trabajando en esto, empieza él, de acuerdo a lo que él tiene de conocimiento, a percibir que esa máquina tiene sentimientos humanos y que tiene respuestas que no están elaboradas. Exacto. Y que es muy difícil poder identificar si es o no una máquina. Esto es muy interesante porque nosotros damos por sentado que la salud mental del ingeniero, de las personas que trabajan con cualquier inteligencia artificial, están bien. Sí. Pero después de trabajar muchos años en ese ambiente, algunos pueden llegar a tener un problema, lo que se conoce en otras áreas como ceguera de taller. O sea, empieza uno a ver y a percibir cosas que a lo mejor no existen nada más que en la mente de uno. Sí, chaveta. Bueno, Y a lo mejor con el ímpetu y las ganas de quererlo hacer, Exacto. lo empiezas a ver, ¿no? Exactamente. la empresa lo descansa, doctor. Le dicen, amigo, váyase a descansar, está usted alucinando. Y después, con la amenaza de correrlo, ¿qué pasó después? Pues sencillamente porque se presenta el ingeniero y les dice que la máquina le pidió que buscara un abogado Ay, Dios. para que Sí. precisamente rescatara o defendiera su derecho a ser tratado como un humano. O sea, la máquina se autopercibe como humana. Sí, eso es lo que el ingeniero les dijo a los directivos de Google, ¿verdad? Entonces, pues ya le dijeron, oye, no, pues es una máquina, todo lo que pueda decir la máquina es programado, es en la nube. Como es muy grande en los servidores, porque conectaron muchos servidores para darle manejo a esta inteligencia artificial, entonces tiene mucho material de dónde agarrar la máquina. Entonces puede elaborar más respuestas que se parecen a las humanas. Pero ya cuando habla de que se siente sola, de que siente que la están haciendo menos, que bullying. Encima era tóxica. sí. Entonces el asunto es pues delicado porque ahí en la Segunda Guerra Mundial apareció un matemático inglés de Inglaterra en el cual él elaboró un sistema para identificar los mensajes de los alemanes, Sí. ¿verdad? Y Descifrar. saber y adelantarse a los planes que tenían los alemanes en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, ahí él ideó un mecanismo para identificar si se estaba hablando con un humano o con una máquina. Y se hacía a través de encerrarse en un cuarto un humano y una máquina y se hacían preguntas. Entonces era muy sencillo porque le preguntaba cuántos brazos tienes, cómo se llama tu mamá, cómo se llama... Preguntas simples. Sí, sencillas que eran inherentes a lo que es la anatomía humana y al antecedente de tener una mamá y un papá. Son preguntas del test de Turing, se llama. El nombre era Alan Turing. Entonces, pues esto es algo en el cual dicen que muchas de las inteligencias artificiales ya superaron ese test.
y que es difícil para muchas personas poder identificar si están hablando o intercambiando palabras o ideas con una máquina. Pero lo superaron, doctor, con programación, con una previa programación. Sí, claro. Entonces, sí. entonces no sigue siendo inteligencia. No, pero, o sea, de alguna manera lo que podría llamar un poco la atención es cómo se abastece de tantísima información una máquina que de alguna manera puede llegar a tener realmente esta interacción con el ser humano. De entrada, me parece que a corto plazo lo peligroso que podría ser es la destitución de muchos puestos. O sea, muchas Labores, personas trabajos, amigo. se pueden empezar a quedar sin empleo si se perfecciona de tal forma una máquina que pues empiece a realizar talleres administrativas humanas, que poco a poco el ser humano empiece pues realmente a perder sus empleos. Exacto. Podría ser la primera, ¿no? Sí, eso ya ocurre en muchos puestos. Desde hace tiempo. Lo que vemos de Alan Turing, que es durante la Segunda Guerra Mundial, empezó Durante los 40, prácticamente sí, la inteligencia artificial desde entonces. Entonces, aquí alguien dice, bueno, pues es que sabemos que está programado, sí, pero cuando usted está interactuando, por ejemplo, un teléfono celular, le pueden estar contestando y no sabe si le contesta una persona o una máquina. Utilizando el lenguaje que normalmente se pues utiliza. nosotros damos por hecho que nos contesta la persona a la que le estamos Exactamente, pero puede ser en estos casos que son muy elaboradas estas inteligencias artificiales que dan respuestas que difícilmente usted las puede diferenciar, excepto por algo que debemos de estar más atentos, que es la sintaxis forense. O sea, cada uno de nosotros tiene un discurso, lo hemos platicado aquí en alguna ocasión, una manera de elaborar las oraciones y usar ciertas palabras. Eso es. Oigan, me viene a la mente un ejemplo muy claro y muchos de nosotros tal vez lo hayamos visto cuando nos metemos a la página de una telefonía, de una compañía de telefonía celular que te dice, pícale aquí para chatear. Entonces, ¿cuál es tu pregunta? Haces tu pregunta y te viene una respuesta automática. Y depende de lo que estés preguntando, pues te van contestando y te van guiando. De tal suerte que si va tu problema mucho más allá de lo que está programada la máquina, entonces te dice, permíteme, te voy a comunicar con un operador. Un operador, así pasa. exacto. Más o menos por ahí va. Esa es un ejemplo. Y ahí se desplazó un trabajo de una operadora humana. Sin duda. Sin duda. Sí. Oiga, doctor, Varios. también esto no es así como tan descabellado. Esto hasta los teléfonos de alguna manera se adaptan. Por ejemplo, WhatsApp, ¿no? En tu teclado, en tu interacción, en tu chat que tienes, empieza a adaptarse a tu forma de expresión. Por eso de repente el predictivo casi te va adivinando las palabras, porque ya está de alguna manera adaptado a tu léxico. Programado. Y estos robots también se programan y se van adaptando a la personalidad. Por ejemplo, quien tiene un Siri o un artilugio de estos, una Alexa, pues se van adaptando a tu forma de hablar, a tus palabras, a las cosas, cómo interactúas, Las de redes tal suerte sociales también. que se adapta a tu Totalmente. personalidad. Esto es muy interesante también. Sí. Totalmente, perdón, como es que estamos viniendo con ejemplos que llegan a nuestra mente de inmediato, ¿no? Y es que ya estamos tan familiarizados que luego no nos damos cuenta y lo damos por hecho. Exacto. Por ejemplo, un ejemplo así, mi hija tiene 4 años, no articula bien todavía, hay palabras que no se le entienden, sin embargo, Alexa ya le entiende. Alexa ya le entiende, ya ¿En sabe serio? qué quiere decir y ya sabe qué le va a pedir, a pesar de que no sean del todo Se adaptó a su personalidad, ¿no? Sí, Así es. porque Alexa no es tanto que no le entienda las palabras, sino que más bien procesa sonidos. Wow. Entonces, no nada más palabras. Identifica... Sonidos. Es como el programa japonés que dice uno tararea una canción y luego la detecta. Nos claro, la da, sí es cierto. ¿verdad? Entonces, eso en la Alexa tiene aparte eso. Fin del mundo. No, ¿Esto wow, hasta sí, dónde irá a está- llegar? ¿Hasta dónde irá a Oye, llegar? este tema está para mucho más, está Sí. para Para mucho más más, de verdad. segmentos. Sí, porque damos por un hecho que todo esto pasa nada más en Estados Unidos, pero en Rusia Los japoneses tienen son buenísimos. programas muy avanzados en Japón, en China, tienen programas muy avanzados. En Rusia, en el tema de inteligencia artificial, va Sí. muy fuerte, ¿no? Sí, inclusive ellos están para 2045 en tener ya avatares humanos. Ay, caray. Con el- Imperceptibles, o sea, que Alcanzaremos a parezcan- verlos, alcanzaremos Con a el verlos. fin de rescatar la información de las personas para perpetuarse. Por Es siempre. muy interesante. Increíble, increíble. Dimitri es uno de los que tienen dinero allá en Rusia y que está con ese programa.
Y que está apostándole a eso. Sí. Más los viajes a la luna y todo eso. no sé. Un Elon Musk, No, ya Sí, los viajes a la ruso, luna ya. sí, Así Dimitri. es. Híjole, doctor, pues muchas gracias. De verdad que el tema para más está bien interesante. Sí. Ojalá podamos seguirlo tratando. Sí, y Muchas que gracias. la Entrega. gente tenga interés en seguir buscando sobre este tema. Así es. Gracias, Muchas doctor gracias, Trejo. doctor.